Bienvenidos a su programa Música y Adoración. Mi nombre es Eduardo Morones y me acompaña Jacel Martínez. Y el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante, pero antes que eso quisiera ver si Jacel quiere decir algunas palabras. Hola Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Estoy muy emocionada por este episodio. La verdad que el tema que vamos a tocar el día de hoy es, no sé, bastante interesante, creo yo. Sí, a mí también me parece muy interesante porque es algo que podemos ver en todas las iglesias y que tal vez vamos a poder romper ahí algunas cosas, algunos tabús que tenemos ahí cuando estamos en la hora de alabar, en la hora de la administración y pues vamos a darle. Sale, sale. Entonces, iniciamos. Eh, el tema de hoy es Dios depende de la música. Y creo que nada más con el título podemos darnos una idea de qué es lo que queremos abordar. La primera pregunta sería, ¿Dios sin la música se puede manifestar? Es una pregunta muy interesante y mira, yo quisiera decir algo al respecto de eso y es que a veces creemos que Dios no está sin la música, ¿no? O que Dios no está si no hacemos una oración o si no hacemos algo para que Él entonces entre, ¿no? Y algo que un amigo decía y que me parecía chistoso, pero a la vez tenía mucha razón porque decía que a veces oramos en las iglesias para decir, vamos a orar para que Dios descienda. Y cuando en realidad Dios ya está ahí, ¿no? Ya está habitando en nosotros, está dentro de su iglesia, Él está habitando todo el tiempo con nosotros. Entonces, ¿Dios se puede manifestar sin la música? Yo creo que sí, ¿no? Dios puede estar en todos lados, de hecho Él está en todos lados, Él está en la creación, Él está en nosotros, Él está viendo todo lo que hacemos, todo lo que hay en nuestro alrededor. Y aun si no hubiera música, aun si no hubiera alabanza, si no hubiera ministros, si no hubiera pastores, una iglesia en sí, un templo, una construcción, Dios puede estar ahí, sí, sin duda alguna, ¿no? Y a lo mejor desde esta perspectiva, pues es necesario, ¿no? Como humanos, que tengamos esta expresión de nuestro corazón, de nuestra persona, de tener alabanza y de tener una expresión en canto, musicalmente. Sí, yo creo que también tiene mucho que ver con la percepción que nosotros tenemos de Dios. Ah, Creo que algo que una vez una maestra en la prepa dijo en la materia de filosofía, creo era, fue nuestra mente es así pequeñita y la comprensión de Dios o la persona de Dios es tan grande que por más que queramos entenderlo, nunca lo vamos a hacer. Y esa es la razón por la que no nos permitía hacer preguntas acerca de Dios, ¿no? Pero creo que tiene razón. A veces nuestra mente tiene que concebir el hecho de decir, Dios está aquí cuando oro que esté aquí o cuando pido que esté aquí. Porque a veces nuestra mente es incapaz de comprender que Dios está en todo tiempo y en todo lugar, aun cuando no lo veamos, aun cuando no lo sintamos. Y a veces como seres humanos el hecho de que yo no sienta a Dios puede llegar a hacerme creer que Dios no está ahí o que Dios no me ve porque estoy en un lugar donde nadie me ve. Pero el hecho de que sintamos eso no significa que Dios no esté ya en un lugar. Igual a mí me ha tocado ver, por ejemplo, que se cantan canciones pidiendo que Dios venga, ¿no? O dando la bienvenida a Dios. Y cuando yo me ponía a pensar en eso, era como, no lo sé, Dios ya estaba aquí desde antes. Dios está con nosotros todo el tiempo. Creo que entiendo el punto. Yo no creo que la intención de las personas sea mala cuando dicen bienvenida, yo entiendo, o trato de entender su punto, o que quiero entender que es como glorificar aún más la presencia de Dios en la congregación, pero sí creo que son cosas que a veces afectan nuestra percepción, porque el hecho de cantar para que demos la bienvenida o orar para que Dios venga, pues Dios ya está aquí, puede afectar a veces nuestro conocimiento, nuestra percepción de Dios con el tiempo sin que nos demos cuenta y podemos llegar a pensar después eso, de que Dios no viene si yo no canto que venga, si yo no pido que Él venga, o Dios no está conmigo si yo no oro para que Él esté conmigo.
Y sin duda yo sí creo que Dios puede manifestarse aún sin música. Lo he visto. Yo me preguntaba cuando empezábamos a hablar acerca de ese tema. Hay muchas iglesias en lugares donde no está permitido que seas cristiano. Y yo no creo, sinceramente, yo no creo que ellos se pongan con una super bocina a todo lo que dan alabanza. Yo no creo que lo hagan, sinceramente, porque sería pues muy absurdo, se pondrían en mucho riesgo. Entonces, sin embargo, esas iglesias que a veces son subterráneas, que nos han contado muchos misioneros que se esconden literalmente bajo las casas y susurrando, hablan acerca de Dios y leen la Biblia. Obviamente está Dios ahí, yo creo que incluso hasta ahí Dios se llega a manifestar mucho más fuerte que en una iglesia que tiene 1000 bocinas y 100 luces. O sea, creo que no sé, a veces hemos condicionado tanto a Dios a la música, pero entonces, ¿qué le decimos a la gente que no tiene música y que aún así tiene un encuentro tan gigante con Dios, tan sorprendente con Dios? Yo sí creo que la música y Dios son separados, o sea, Dios es independiente de eso totalmente. Sí, mira, yo ahorita que decías eso de las personas que hablan acerca de eso, he escuchado comentarios de personas que dicen, hoy no se sintió Dios porque la alabanza estuvo como... Hubo errores, ¿no? O que no se sintió Dios porque hoy no me hizo llorar. O no se sintió Dios porque la música que me gusta, el canto que me gusta, este día no lo pusieron, ¿no? Y condicionamos a Dios a eso, ¿no? A nuestras emociones. Y cuando vemos el texto bíblico, vemos que los salmistas o las personas que pudieron escribir los salmos eran personas que trataban de expresar sus sentimientos en su momento, ¿no? Vemos a David cuando está triste hacer un cántico, cuando está alegre hacer un cántico, cuando está perseguido hacer un cántico, ¿no? Y aun cuando siente este deseo de estar enojado con alguien porque lo está persiguiendo, él hace un cántico, ¿no? Y cuando pide perdón a Dios, hace un cántico. Entonces, yo pudiera decir que Dios se puede manifestar a través de muchas cosas. Vemos en la Biblia que Dios se manifiesta a través de la creación. Dios también se manifiesta o nos habla o podemos sentirlo cuando estamos expuestos ante la Biblia, cuando estamos expuestos ante la palabra del Señor. Dios se manifiesta cuando estamos orando en nuestro cuarto donde no hay nadie, donde no hay una bocina, donde no hay un micrófono, donde no hay canción. Ahí Dios se manifiesta. Y aún hasta donde hay silencio, ahí Dios se manifiesta, ¿no? Entonces me recuerda mucho al canto de un hermano que ahorita no es muy querido, pero dice que hasta en la risa de un niño, ¿no? Puede ver que Dios se está manifestando, que Dios se puede expresar a través de esas cosas. Y yo creo que a veces condicionamos a una iglesia, ¿no? Me ha tocado también decir, bueno, pues es que nada más tienen dos músicos, mejor vámonos a una iglesia donde haya un grupo más grande, donde haya luces, donde haya humo, donde haya más que yo sienta, ¿no? Y creo que se pierde la intencionalidad o esa devoción de decir, bueno, voy porque yo quiero escuchar a Dios. Y a veces queremos llenar nuestras emociones, queremos llenar nuestro sentir. Creo que definitivamente la música conmueve y mueve nuestras emociones, pero Dios transforma nuestras vidas. Y esto nació porque literalmente hubo, en una ocasión, yo estaba hablando con una persona y lo que dijo me sorprendió tanto que hasta el día de hoy no lo supero. Estaba hablando con esa persona y yo le decía, no, es que estábamos organizando una lista de canciones. Y yo le decía, no, pues es que vamos a hacer una lista de canciones, todas tienen que ser cristocéntricas, vamos a hacer esto y aquello, y estábamos como descartando canciones que se enfocaban más en nosotros y X, ¿no? Pero llega el punto en donde él dice, ¿sabes qué? Yo creo que deberíamos de poner canciones no tan cristocéntricas. Y yo, ¿por qué? Y su respuesta fue, porque esas no me hacen sentir bonito, tal cual. Y yo me quedé, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Ok? Le dije, ¿es neta? Y me dijo, sí, yo siento bonito cuando ponen una canción y dice, donde yo recuerdo quién soy y siento bonito y lloro. Y ya para terminar, una de exaltación total a Dios. Y yo no sé, me quedé así de,
¿es neta? O sea, ¿es neta lo que estás diciendo? Y me dijo, sí. Y yo, wow. Le dije, no puedo creer lo que estás diciendo, le digo, porque yo creo que definitivamente la adoración no se trata de mí, no se trata, como tú lo acabas de decir, el salmista sí sentía sus emociones a flor de piel y lo vemos en muchos salmos, pero algo que me sorprende es que decía, ¿no? Como persíguelos y no sé qué, y bueno, pero siempre terminaba con un cántico a Dios, glorificando y enfocando todas esas cosas a Dios. No sé, la percepción que a veces tenemos sobre el tiempo de música lo hemos reducido tanto al siento bonito, no siento bonito, esta canción no me hace chillar, esta canción no me emociona, esta canción no me enchina la piel, o esta canción sí lo hace, que nos hemos olvidado realmente de cuál es el propósito de eso, de cuál es el propósito de cantar a Dios a pesar de que estoy destrozada por dentro. Eso no tiene nada que ver con que Dios sigue siendo santo, sigue siendo poderoso, sigue siendo justo. Y yo creo, porque personalmente lo he vivido, que cuando más destrozada estoy, pero más exalto a Dios, o sea, es Él, exaltándolo a Él, es como puedo volver a tener confianza, puedo volver a tener fuerzas, porque digo, ok, o sea, mis problemas son esto, pero no se comparan con la gloria de Dios, no tiene nada que ver. Y sí, o sea, me ha pasado porque en alguna ocasión también fue así de, nos equivocamos, no, pues es que el culto no estuvo tan chido porque nos equivocamos. No sé, condicionamos tanto la presencia de Dios a cosas tan vanas. Sí. Mira, yo algo que me gustaba mucho, o que me gusta mucho de una clase que tuve acerca de la liturgia, de hecho, es que a veces creemos que el tiempo de alabanza es para nosotros, ¿no? Y queremos cantos que nos llenen, y queremos cantos que nos hagan sentir especiales, y queremos cantos que nos hagan ser, no sé, guerreros y victoriosos y todo eso. Pero en realidad debemos entender esto, que cuando estamos en el tiempo de alabanza, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos cita, es Dios quien está invitando a su pueblo a que cantemos y a que honremos a Dios en todo momento, ¿no? La alabanza es para la exaltación de Dios. Y cuando estamos ahí, se nos olvida, ¿no? Que en realidad para quien es la alabanza es para Dios y no para nosotros. Que podemos disfrutar de ese tiempo porque es un tiempo donde estamos cantándole a nuestro Salvador, aquel que dio a su Hijo por nosotros. Es verdad, sí podemos disfrutarlo, pero es un momento donde tenemos que estar concentrados en exaltar a Dios con nuestros cantos, con nuestras letras, con nuestra vida. Y también si nosotros vamos, pues, con no meramente palabra religiosa, si vamos llenos de pecado ahí, pues es el momento justo para decir, Dios, ¿sabes qué? Perdóname, pero hoy quiero venir en este tiempo a exaltarte a ti. No es tanto que yo sea importante o no es tanto que se trate de mí, sino que estamos todos en unidad, como una comunidad, como una iglesia de Cristo, para exaltar tu nombre. Entonces, no es tanto para que yo sienta que me perdonó, o no es tanto que yo sienta que me hace sentir apapachado o así como chiqueado, ¿verdad? Así como un niño así que lo estás ahí enterneciendo, sino que es un momento para exaltar a Dios así de completo, ¿no? Que es un tiempo exclusivo para Dios. Sí, y también otra cosa que ha pasado mucho es que ah, yo podemos, hablando de condicionar, podemos condicionar igual la presencia de Dios o el cómo me siento a solamente siento a Dios en las canciones lentas o solamente siento a Dios en las canciones rápidas. Es como, bueno, las canciones rápidas, pero Dios no está hasta que empieza el piano, ¿no? O el pad. Y también es algo que ha pasado, algo que nos ha sucedido. Pues sí, hemos condicionado a Dios a cosas como esas, como el hecho de que si la canción está lenta, entonces Dios se manifiesta, si la canción está rápida, entonces Dios está conmigo, y o que entonces hasta ese punto, o que tengamos que esperar hasta ese punto para que yo sienta a Dios. Ah, creo que tocaste un punto muy importante hace un rato, y es que incluso en nuestro cuarto a veces
No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que ya no puedo más con mi vida y estoy encerrada, llorando nada más. No hay música, no hay nada. Y puedo decirte que ahí está Dios y que no necesito de algo más para tener encuentro con Dios. Ha habido incluso mucha gente que así se encuentra con Dios en la soledad. No ha necesitado más, así conocen de Dios, o así nace su intención de conocer de Dios, su intención de buscar una iglesia en la soledad, llorando ahí donde nadie los ve. Así es como Dios eh, se manifiesta en sus vidas. Y creo que esas cosas son las que nos hacen reflexionar y de caer en cuenta de que no necesito el pianito de una canción lenta para sentir a Dios o para saber que Dios está ahí en ese momento. ¿Qué pasa también cuando en las iglesias se da una importancia mucho mayor de la que necesita la alabanza? Hay unas iglesias que me ha tocado ver donde son 3 horas de alabanza y 20 minutos de predicación. O que se tiene un ministerio enorme de alabanza y bien padre y suena genial, pero llega el momento de la predicación y no ponen atención, no llevan Biblias, o se sale la gente en el momento de la predicación. ¿Qué pasa en ese tipo de congregaciones? Yo creo que a veces se crea una, y lo digo con mucho respeto, pero yo creo que a veces se crea una ignorancia dentro de nuestras iglesias de pensar que la alabanza tiene más peso que la predicación, o que la alabanza tiene más peso que lo que Dios pueda decir a través de su palabra. Yo he podido estar en algunas ciudades, ya sea porque estoy estudiando o porque estoy trabajando, y eso me ha orillado a estar en diferentes iglesias, ¿no? En diferentes denominaciones, en diferentes lugares sirviendo. Y creo que eso me ha enriquecido mucho en este ministerio, porque sabes que en algunas iglesias las canciones, puede que el tiempo de alabanza en una iglesia sean de 3 cantos y ya. Y puede que en otra iglesia sus cantos sean de 1 hora y media. Y dices, órale, pues cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Con respecto también a lo de que si son lentas, que si son rápidas, pues habrá quien tenga su punto de vista acerca de esto. Pero lo que sí es que como iglesias tenemos cada quien nuestro estilo, tenemos nuestra forma de hacer iglesias, y que si es lenta o que si es más rápida, bueno, ahí que a veces hacemos condenación de esto, pues eso es personal, pero yo creo que Dios se puede mover a través de las dos. Y cuando estamos así en diferentes iglesias puedes ver esto, que algunos se limitan solo a 3 cantos, algunos solamente uno, algunos 1 hora, algunos 2 horas, pero yo creo que a veces se crea esta ignorancia porque puedes ver hermanos que están súper gozosos en la alabanza de 3 horas y cuando se toca el tiempo de la palabra del Señor están dormidos, ¿no? O están ahí todos que están ignorando el mensaje. Entonces creo que se crea una incongruencia, ¿no? De pensar en que la alabanza es para ir a gozarte y la palabra del Señor es como algo que queda ahí como un plus, pero bueno, o sea, algo así como que pasa, ¿no? Como pasajero. Entonces, creo que es un momento especial la alabanza y también es un momento muy especial el poder escuchar la palabra del Señor, como también es un momento muy especial dar un diezmo, una ofrenda, aunque sean 5 minutos para ese tiempo, como también es muy importante la cena del Señor, como también es muy importante hasta el testimonio de un hermano, hermana, que puede dar ahí gracias a Dios por alguna situación. Yo creo que todo tiene un sentido especial y que no debemos de menospreciar uno o de poner en un ranking, de decir esto es lo mejor del culto, esto es así. Todo tiene una razón de ser y es exaltar a Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que hay es simplemente para Dios y si tú quieres disfrutar de eso también es para ti, ¿no? Y el compartir la palabra del Señor es para exaltar a Dios y para confrontar tu vida, ¿no? Para que puedas ver en qué estás fallando, en qué puedes mejorar. Y yo creo que limitamos o creemos que la alabanza es lo mejor. Y si nuestra alabanza estuvo bien, entonces la palabra va a brillar. Pero si te equivocaste en un canto, en cambiarle la letra, en que alguien no hizo el solo, en que la batería se fue un poco a destiempo, entonces ya la palabra ya no va a brillar porque pues por culpa de la alabanza ya todo se echó a perder, ¿no?
Y a veces tenemos este pensamiento que a veces se va creando ignorancia en nuestra misma iglesia y cuando no se aclara, pues la gente hasta se enoja, ¿no? Cuando no hay los cantos que no les gustan o cuando hoy Dios no se sintió. Sí, creo que el problema no es en las liturgias o en los órdenes que llega a haber en diferentes iglesias. Creo que, como tú decías, cada iglesia tiene su orden y a partir de hace 2 años, como que pude visitar varias iglesias y darme cuenta de los diferentes órdenes que hay. Y te sorprende y aprendes de cada uno. El problema es cuando se da una importancia mucho mayor a una de estas cosas y se disminuye la importancia de la palabra de Dios. Es ahí cuando se crea ignorancia, se crea también un hábito, porque ese hábito lo podemos llevar a casa en donde podemos escuchar todo el día alabanzas, pero no nos sentamos a leer nuestra Biblia. Y eso es donde afecta también nuestra vida como cristianos, porque si alguien nuevo llega, va a tomar las mismas costumbres de podemos escuchar música, pero no leo mi Biblia o no evangelizo o cosas como esas. Entonces, cuando te das cuenta de lo trascendente que puede llegar a ser que demos importancia extra a algo que es parte de la liturgia dominical, podemos ponernos a pensar acerca de eso. Y yo estoy completamente de acuerdo en lo que acabas de decir acerca de que todo es igual de importante porque al final el que se glorifica pues es Cristo en cada una de las cosas que hagamos. Incluso creo que el hecho de que las participaciones especiales también se den es algo que a alguien ha de bendecir su vida y es muy respetable y todo sin perder de enfoque que la gloria es para Dios, que la gloria es para Él. Sí, para empezar quiero decir que Dios tiene muy buen gusto, ¿no? Que Dios es una persona creativa, es una persona que deja que las personas disfrutemos de estos dones, disfrutemos de tener habilidades, de sentir, de emocionarnos, de tener estas emociones a través de la música. Yo creo que la música secular o cristiana en nosotros crea esta sensación de que se te enchine la piel, de sentir emoción. O tú puedes escuchar una canción, ya sea secular o cristiana, y sientes que te transmite algo, sientes que hay algo ahí dentro de la música, ¿no? Entonces, Dios es la persona que nos da estas habilidades, estos dones, y en realidad, sí, como tú decías, Dios es el autor. A veces nos enfocamos mucho en querer que nuestras fuerzas, que nuestra forma de hacer música, queremos tanto brillar nosotros que al final terminamos opacando a Dios, ¿no? Con nuestra propia gloria. Y estamos como, no sé, como que ya me perdí por ahí un poquito, ¿no? ¿O qué piensas? Sí, creo que entiendo tu punto. Creo que el hecho de que a veces creamos que todo lo que podemos hacer con la música depende de cuánto me senté a estudiar y no depende del tiempo que yo pasé orando o leyendo la Biblia, pasando tiempo con Dios, es ahí donde nace el problema del que hablas, ¿no? El autor de todas las cosas definitivamente es Dios, pero por ejemplo, las veces que nos tocó trabajar, algo que trataba yo de hacer era siempre orar, ¿no? Decir, ¿sabes qué? En nuestras oraciones, no permitas que nos gloriemos nosotros, no permitas que me enorgullezca porque me salga súper padre la canción, sino por el contrario, que podamos adorar en este tiempo, en este momento. ¿Por qué? Porque es bien fácil que, como tú dices, me glorío yo, me envanezco yo, bajo de la plataforma y me encanta que me digan cosas y yo digo, gracias, que no sé qué, mis horas de ensayo, mis horas de estudio. Y como que es como, chido Dios, gracias por darme la música, pero no te metas tanto, ¿no? Ahí es donde nace el problema. El problema es cuando en lugar de que demos la gloria a Dios por ser el autor de todas estas cosas, por permitirnos tener la música y regalarnos algo tan padre como eso, lo intentamos sacar de ahí e intentamos que solamente sea
la música, yo y mi habilidad. Y es cuando las cosas empiezan a fallar. Que definitivamente hay gente que es muy buena, ¿no? Y eso queda muy claro, ¿no? A veces ves a un músico y dices, órale, este chavo tiene mucha habilidad, ¿no? En los grupos que yo he estado, no sé, a mí me impacta mucho que hay gente que, no sé, vamos a sacar esta canción. Y la gente se pone a escuchar la canción así de 2 minutos y, ok, es tal tono, aquí se hace tal figura, aquí hace una pausa. Y tú te quedas como de, a ver, yo tengo que escucharla toda una semana para poder grabármela. Y tú de repente llegas y haces esto. Creo que hay mucha gente que tiene mucho talento y que puede aprender y puede desarrollarse de una manera muy especial, muy sobrenatural. Y creo que cuando le sumas, o más bien cuando está la intención de hacer brillar a Dios y sumas tu talento, pues es algo que crea como un boom, ¿no? Es como algo que se puede hacer, que puede llegar a ser algo muy grande, muy padre. Y si nosotros tratamos de brillar solamente con lo que yo tengo, con lo que yo sé, pues obviamente la gloria de Dios y todo lo que es Dios, pues va a terminar aplastando todo eso, ¿no? Y a veces decidimos estar en esta lucha entre yo quiero brillar y mi ego y todo lo que yo sé y todo lo que yo estudié contra lo que Dios es, ¿no? Y como te decía, a veces es mejor sumar esto que es nuestra pasión o nuestro deseo de servir a Dios con todos nuestros talentos, ¿no? Y que la música se vuelva algo especial en vez de algo que sea como una necesidad, ¿no? Como mucho tiempo mi papá cuando empezó una misión que tiene, no teníamos un grupo establecido, no teníamos un grupo que tocara. Y recuerdo que mis papás solamente iban y daban 2, 3 cantos así de que con palmas, de que tan, 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 ¿no? Y había gente que decía, no, es que cómo puede ser que una iglesia no tenga un grupo de alabanza, ¿no? O cómo puede ser que una iglesia empiece en un terreno donde ni siquiera hay paredes, ¿no? Donde ni siquiera hay un templo, una construcción, algo ya establecido. Y nosotros vimos que durante mucho tiempo el Señor respaldó esa misión. Ahora ya es una iglesia, ya está construida, ya tiene un grupo de alabanza. Pero veíamos que desde que empezó esa obra, Dios alimentaba a esas personas con su palabra, ¿no? Y podíamos ver que Dios se manifestaba porque simplemente, o más bien, con el solo hecho de estar exponiendo la Biblia, el estar hablando del Señor, ahí estaba Dios entre esas personas, ¿no? Y sin necesidad de un canto que las hiciera llorar, sin necesidad de una guitarra que las hiciera o los hiciera enchinarse la piel y decir, ay, es que aquí está Dios, porque es un sentimiento extraño, es un sentimiento que no puedo expresar, ¿no? Y pues nos olvidamos, ¿no? Hay veces que eso nos enseña y ahora que la iglesia ya está establecida, que ya hay un grupo de alabanza, que ya hay una construcción, pues valoras, ¿no? Que en un tiempo no tuviste esto y ahora que lo tienes, pues lo disfrutas y dices, pues gracias a Dios, ¿no? Porque el Señor ha ido añadiendo mejores cosas. Y ya no es algo que digas tú, bueno, es necesario la alabanza para que la gente se acerque a una iglesia. Y ves que la gente puede ser fiel aunque no haya del todo lo que una iglesia puede ofrecer, ¿no? Sí, esto de lo que hablamos, eh, si yo lo intento compartir es porque yo lo aprendí a la mala. Es porque yo también en algún momento condicioné incluso el ir a la iglesia por el grupo de alabanza. Yo recuerdo que estábamos en una iglesia cuando éramos chicas, mis hermanas y yo. Íbamos a una iglesia de esas megas iglesias, en donde vivimos es la iglesia más grande. Y es una iglesia como de 5,000 personas, su auditorio. Está tan enorme, está aquí todo padre. Y nosotros crecimos en esa iglesia y vimos cómo pues fue añadiendo los instrumentos y todo, y las luces de aquí. Y entonces, pues como crecimos en eso, nos acostumbramos a tener una alabanza así cada domingo o cada día que fuéramos a la iglesia. En esa iglesia es donde aprendí a tocar, entonces pues te encariñas de cierta manera. El problema es cuando a mis 13 años mi familia decide salir de esa iglesia y vamos a otra iglesia donde literalmente era un estacionamiento con sillitas así, que no se cobraban con las otras
y donde no había un grupo de alabanza. Recuerdo que había literalmente una bocina como de ese tamañito así. Y bueno, no tan chiquita, ¿verdad? Pero sí una bocina chica. En comparación. Y, ajá, y ponían así las canciones en la bocina. Y yo me acuerdo que llegué el primer domingo con mi familia y dije a mi mamá, no quiero estar aquí. No quiero. ¿Por qué? Pues porque no hay un grupo de alabanza, o sea, no hay luces, no hay sillas, no hay grupo de alabanza, no hay quien cante, o sea. Y llegué a esa corta edad, yo llegué a condicionar el hecho de yo querer ir a la iglesia porque la iglesia a la que ahora estábamos yendo no tenía lo que yo consideraba que debería tener una iglesia. Y tuve que entender, como tú dices, que no es así. O sea, el hecho de que una iglesia no tenga los mismos recursos que otra no significa que Dios no esté ahí o que la palabra de Dios no va a ser tan efectiva como la iglesia grande. Y lo fui aprendiendo y entre más, como adolescente, más me quejaba, Dios más me llevaba a lugares donde había menos cosas. Con el tiempo mi papá tuvo que ir a una misión a la Sierra Negra de Puebla y yo lo acompañé y no hay nada. O sea, literalmente donde empezamos la misión era un cuartito de madera con un clima súper frío, donde no había ni bocina chiquita ni nada, ni un micrófono. Y ahí empezamos. Y tuve que aprenderme y tuve que darme cuenta que sin importar dónde fuera, las condiciones físicas no condicionaban el manifestarse de Dios. Actualmente estamos en otra misión, en una iglesia, pues ya, pero tenemos lo mismo, o sea, lo mismo en cuestión de que aún no hay un grupo y que estamos intentando ya iniciar con el grupo y estamos intentando preparar a la gente y todo, pero definitivamente eso no ha condicionado el hecho de que Dios se manifieste en la vida de las personas. Hay tantos testimonios que hemos visto donde las hermanas a veces están llorando y tenemos una bocina con una canción que se está reproduciendo y ni siquiera lloran con eso, lloraron con el versículo que se acaba de leer. O sea, son, no sé, son cosas que a veces me dejan sin palabras y digo, Dios no, o sea, Dios no depende de lo que yo pueda decir que es visualmente bonito o la alabanza que se suene o el supergrupo que podamos tener. Y depende de la palabra de Dios haciéndose efectiva en la vida de las personas y la presencia de Dios y el amor que tengas hacia Dios a pesar de todo ello. Sí, yo creo que definitivamente algo que sí no podemos planear y algo que sí no podemos controlar es el mover del Espíritu Santo. Y que gracias a Dios que no podemos manipular ni decir esto sí lo queremos hacer así o esto no. Porque al final del día el Espíritu Santo obra si hay un grupo o no hay. El Espíritu Santo viene y visita a las personas si el de la alabanza está en santidad o no. El Espíritu Santo viene y transforma la vida de aquel que en realidad quiere acercarse a Dios, ¿no? O en realidad o el Espíritu Santo viene y transforma a aquella persona que está destinada a tener un encuentro con Cristo. A pesar de las fallas que podamos tener como grupo, a pesar de las fallas que pueda tener el pastor, el líder, su esposo, su esposa, sus hijos, al final del día el Espíritu Santo obra en las personas y transforma la vida de todas ellas. Y eso es lo importante, ¿no? Que el Espíritu Santo trabaje sin que nosotros estemos de alguna manera interviniendo en eso. Y es bueno, ¿no? Y te das cuenta otra vez, bueno, qué bueno que tú también has vivido esa experiencia de tener nada y de repente tener algo, porque te das cuenta de que no necesitas de un grupo. Y a veces nosotros nos cuestionábamos decir, es que a lo mejor la gente no se acerca porque no hay un grupo establecido, o no se acerca porque no hay una alabanza como tal iglesia, ¿no? Y te das cuenta y Dios te hace entender que no se trata de ti, no se trata de la iglesia, no se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Él ya hizo. Y valoras muchísimo cuando no tenías nada y ahora el Señor te ha dado. Y valoras muchísimo cuando el Señor te habló sin nada, sin tener una construcción, sin tener un grupo de alabanza, y cómo Dios ahora también te habla teniendo algo, un extra, ¿no? Entonces, pues es muy emotivo, es muy bonito y sabes, ¿no? Y puedes compartir de esto. El hecho de que
podamos ver todas estas cosas, a mí me gusta decir que es cuando Dios trabaja en silencio, es cuando muchas veces creemos que necesitamos muchas cosas o sentir tanto o ver ciertas cosas visuales o que nos atraigan en el sentido de escucharlo para que mi vida pueda ser transformada, para que la gente se pueda acercar. Y sí, yo también he vivido eso de que no teníamos un lugar donde, y tiene bien poquito, que igual la iglesia tiene un lugar donde reunirse que es de la iglesia. Y la emoción con la que la iglesia asiste al lugar cuando durante 7, 8 años no teníamos dónde ir, dónde estar así, y que poco a poco la iglesia creció y todo, te das cuenta que durante todo ese tiempo Dios estuvo obrando, Dios estuvo trabajando, lo viéramos o no. Ahora sí, como dice la canción, ¿no? Aunque no te pueda ver, estás obrando. Pero es Sí, cierto, o sea, a claro. veces no tenemos que hacer gran show o sentir grandes cosas, porque de eso no depende Dios. Yo creo que Dios, como ya lo hemos dicho, es independiente tanto a mis emociones como ser humano, como a mis recursos físicos. Dios es independiente. No necesito un edificio para que Dios obre en una iglesia o para que haya una iglesia. Y no necesito poner las 1000 canciones o cosas así para que Dios trabaje. A veces es así, en el silencio. O a veces en un servicio donde no hubo alabanza. Simplemente la palabra de Dios transforma tu vida y ya. Y es ahí donde tenemos que reconocer la gloria de Dios y el poder de su palabra, que es la que al final obra en nuestras vidas, que es la que al final transforma nuestras vidas y hace que todo esto tenga un sentido. Porque la iglesia tiene un sentido cuando está basada en Dios y aguanta todo y soporta el que no tenga un edificio. ¿Por qué? Porque lo sostiene Dios, porque les basta Cristo. Y ahí es donde creo que encuentras más a las personas que realmente aman a Dios, porque te digo, yo recuerdo que en estos lugares a los que hemos ido, los climas igual eran bien extremos, temperaturas súper bajas, y las hermanas van y los hermanos van y llevan a los niños súper enchamarrados y están ahí cada domingo. No necesitamos más que la palabra de Dios para que eso funcione, para que las personas salgan llenas de la palabra de Dios, llenas de Él. O sea, no sé, Sí. creo que hoy ando muy de canciones, creo que Jesucristo basta. Sí. Hablando del tema, ¿no? Sí, definitivamente los silencios de Dios a mí me parecen, me llenan de incertidumbre, me llenan de a veces de miedo, pero también de alegría, porque he visto que en esos silencios, cuando yo necesito que Dios más me diga por dónde dirigirme, cuando más necesito que Dios me diga qué hacer, es cuando Dios dice, no, hoy voy a estar en silencio, ¿no? Y tú dices como, no, ¿por qué, no? Y es cuando más aprendes, es cuando más Dios te guía a hacer cosas que no esperabas, es cuando Dios te lleva a lugares que tú no imaginabas o te pone personas que tú no creías que iban a estar ahí. Y definitivamente cuando el Señor nos construye la misión, cuando establece el grupo, llega un amigo que está buscando iglesia y resulta que él toca guitarra, ¿no? Y resulta que yo regreso del seminario y yo puedo cantar. Y mi hermana había aprendido bajo, ella puede tocar ahora. Mi hermano no sabía, pero aprendió a tocar batería y ya se hizo un grupo, ¿no? Y Dios puede obrar de una manera cuando dice, yo estoy ahora en silencio, pero cuando quiero hablar, ahí está todo, ¿no? Este es mi momento, este es cuando yo quiero que se hagan las cosas y simplemente puedes decir, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Para lo que tú estés destinando las cosas, para el momento en que tú dices es ahora, ahí estamos nosotros presentes, ¿no? Y es muy bueno, es muy bueno estar en estos silencios de Dios, en estos silencios donde el Señor obviamente está trabajando, donde el Señor obviamente está preparando el corazón de las personas y es eso, ¿no? Al final del día, cuando Dios obra en el momento exacto y que podemos ver palpablemente en nuestras vidas,
ese cambio y cuando suple, cuando hay esa necesidad, ¿no? Creo que podríamos acabar diciendo eso. Dios definitivamente siempre responde a la necesidad y siempre va a obrar en el momento exacto. El momento exacto puede ser que haya alabanza o no, puede ser que haya alabanza rápida o alabanza lenta, puede ser donde no hay una iglesia o donde no hay una iglesia enorme. Creo que eso ya es muy dependiente de Dios, pero definitivamente Él está en el momento exacto, llega en el momento adecuado. También me ha tocado experimentar los silencios de Dios, pero en definitiva, los resultados después de un silencio creo que son los mejores en su momento. Igual llegan en un tiempo súper oportuno la respuesta de Dios, reconociendo que independientemente de si hay o no música, de si sentimos o no sentimos a Dios, Él está en todo lugar, Él nos ve en todo momento y es Dios independiente a todas las cosas que podamos imaginar que necesitamos para que Dios esté. Él simplemente está, su palabra sigue siendo igual de efectiva que hace 2000 años, es lo mismo, es Dios y su poder que aún no entendemos. Sí, yo creo que yo podría cerrar con esto, ¿no? Ahora que mencionas esto, ¿nuestra necesidad es la música? No. ¿Nuestra necesidad es Dios? Sí. Y si está Dios, pues tienes todo, ¿no? Si no está la música, pues no afecta en realidad en nada porque está Dios ahí. Y eso es como que podríamos cerrar este tema con eso, ¿no? Si no hay música, pues no pasa nada. Pero si no está Dios, entonces ahí sí hay que preocuparnos, ¿no? Si no permitimos que haya un movimiento de parte del Espíritu Santo, si estamos obstruyendo o creando esos tabús de que no, es que si no hay música no está Dios. Y entonces, qué bueno que el Espíritu Santo se mueve sin permiso de nosotros y sin que nosotros podamos decirle qué hacer. Y pues cerrar con esto, ¿no? Y invitar a nuestros amigos a que puedan compartir con alguien este video. Si tú estás viendo este video y crees que le puede servir a alguien más, mándaselo directamente y comparte con alguien más. Y como lo hemos dicho en algunos otros videos, pues no es para monetizar ni para generar un ingreso ni nada, sino que simplemente queremos compartir contigo o con aquella persona que vas a decidir compartir esto, lo que Dios puede hacer, lo que podemos compartir de algo que ya hemos aprendido. Y pues no sé, Hazel, si quieres despedirte o decir algo más. No, nada más que no olviden nuestras redes sociales. Ok, y búscanos en redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en TikTok también, ya estamos en TikTok, en Facebook, Instagram. Y pues en Instagram también. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Es un honor para nosotros compartir y hablar de algo que nos apasiona, que es Dios y la música. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Bye.